Hola, buenas tardes, buenas noches, buenos días. Vamos a dar continuidad a esta serie de audiovisuales que estamos preparando para el seminario sobre 1000 mesetas, que estamos realizando los cuartos fines de semana de cada mes en la librería El Gran Pez, acá en Mar del Plata, y que hacemos de manera virtual los domingos. Los sábados hacemos presencial, los domingos hacemos de manera virtual. Y en esta ocasión nos toca, en continuidad con la meseta 6, que ya veníamos trabajando de cómo hacerse un cuerpo sin órganos, y pensando también en esta línea de trabajo sobre lo corporal que viene apareciendo con la meseta 6 y en este caso la 7, que es de la cual vamos a estar hablando ahora, y la que va a venir ahora a partir del mes de julio, en el encuentro de julio, que vamos a estar trabajando la meseta 10, esa que habla, esa meseta famosa sobre los devenires. En esa línea encontramos ahí un ejercicio de pensar también la problemática del cuerpo. Pero más allá de esto, hay en esta meseta 7 la propuesta de un tipo de corporalidad, que no es el cuerpo sin órganos, sino que es el cuerpo que se rostrifica. Entonces va a aparecer un término, y este es el término importante, es la rostridad, ¿no? Que es lo que vendría a ser como un estilo, una forma orgánica de ordenamiento sobre los cuerpos. Y esto es importante pensando en cómo hemos presentado esta problemática sobre el cuerpo con O, cuerpos con X, que es un poco la manera en que yo particularmente vengo trabajando sobre cómo mencionar este tipo de conformaciones corporales, que es la idea del cuerpo con O como un cuerpo orgánico y el cuerpo con X como un proceso de heterogénesis autopoiética llamado lo corporante, y que particularmente en este caso una forma de organizar orgánicamente los órganos que conforman el cuerpo sería esta imagen o este concepto de la rostridad. Lo que vamos a encontrar, más allá de esta muy rápida presentación, es que en la meseta 7, esperen que voy a ver si llego a dicha meseta. En la meseta 7 vamos a encontrar, se llama año cero, rostridad, lo cual ya nos da una pauta de qué sería el año cero, es decir, dónde nace esta rostridad nacida a partir del rostro de Cristo, como ese primer rostro que dentro de las tradiciones, bueno, obviamente cristianas, pero más que nada el rostro de Cristo, el santo sudario, la diagramatura que genera ese rostro, que va a conformar en realidad todos los rostros. Sería como que es un rostro que ordena todos los rostros. Y en ese caso vamos a encontrar, ustedes van a ver si lo alcanzan a ver, este cuadro de un pintor sienés que se llama Duccio di Buoninsegna, Duccio, que es propio del siglo XIII, vivió justo entre el siglo XIII y el siglo XIV, y esta pintura particularmente se llama Vocación de San Pedro y San Andrés, o también conocida como la llamada de los apóstoles. Es una obra que se realizó entre 1308 y 1311, puntualmente. A mí me interesa mucho lo significativo que es esta pintura para poder pensar la rostridad, porque es el pasaje entre un tipo de rostridad que aparece plana, mirando hacia el frente, y la nueva forma de pintura que va a aparecer con lo oblicuo de las miradas, y sobre todo el rostro de Cristo, que está puesto ahí en ese formato ya oblicuo, pero que también está presente en tierra ante los dos apóstoles que están flotando en el agua, ¿no? Y que uno, al no estar mirándolo, aparece como un cierto rasgo, no de indiferencia, sino de duda, y que habría que ir a pensar ese tipo de diagramaturas de la pintura, pero sobre todo y puntualmente acá lo que aparece es la forma de reconocimiento del rostro. Eso es lo que me interesaba de fondo. Y lo que vamos a encontrar también dentro, a diferencia de otras mesetas,
dentro de la misma meseta de Año Cero Rostridad, vamos a encontrar en la página, esperen que la busco, no es una meseta muy extensa, eso también, en la página puntualmente 188, una serie de imágenes, que a ver si las pueden ver ahí, las muestro así, ¿sí? de rostros o formas de ordenar, sobre todo los ojos, ¿no? Y esa doble máquina de 4 ojos que va a estar mencionada en el texto. Y eso hace referencia a un libro que escribió Jacques Mercier, un escritor belga, que publicó en francés en 1978 este libro. Recuerden que 1000 mesetas es de 1980, o sea, quiere decir que fue publicado muy inmediatamente en el momento en que se estaba escribiendo 1000 mesetas, prácticamente. Y el libro se llama, o es traducido, Pergaminos Mágicos Etíopes, y ustedes van a ver en el libro, yo lo tengo digital, con lo cual si les interesa el libro, para mí es muy interesante ver las imágenes del libro, porque se analizan esas pinturas etíopes y tienen esos grandes ojos, parecen caricaturas casi, ¿no? Entonces, para mí es interesante ver el material al cual se está haciendo referencia con esto, que acá queda bastante desdibujado, me refiero. Yo creo que acá hubiese estado mucho más interesante, pero poner las mismas gráficas del libro, pero me parece que no era el interés replicar las gráficas del libro, sino hacer referencia a esa forma de organización que acá está bien expresado. Lo que digo es que además estaría interesante ir a revisar el libro y poder encontrar ahí una referencia, ¿no? Además están en colores y están muy lindas. Bueno, dando entonces paso a lo que venimos haciendo habitualmente, que es ordenar conceptualmente toda la meseta y repasándola, comentándola en esta próxima hora, seguramente, que nos lleve este recorrido por esta meseta. Recuerden entonces que Año Cero, como suelen ver y como hizo notar Nico, sobre todo una de las personas que participa del virtual del seminario, nos decía que era algo que le llamaba la atención, es que justamente de todas las mesetas tienen su número en cuanto a la fecha y acá aparece Año Cero, ¿no? Y que lo que pensábamos era que Año Cero, ponerlo en número no sería tan significativo como decir en palabras Año Cero, ¿no? Año Cero le da otra fuerza enunciativa que instaura el punto de origen de la rostridad. Entonces me parece que ahí hay una estrategia de organización del sentido de lo que se está enunciando, ¿no? Hay una condición de impacto del sentido de lo que se está diciendo con respecto a ese punto de origen que sería el Año Cero, ¿no? Entonces, bueno, al principio lo que se va a decir del rostro, dicen en la página 173 lo siguiente: un rostro es algo muy singular, sistema pared blanca, agujero negro. El rostro no es una envoltura exterior al que habla, piensa o percibe. Los rostros no son en principio individuales, definen zonas de frecuencia o de probabilidad, delimitan un campo que neutraliza de antemano las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes. Delimitan un campo que neutraliza de antemano, esto es importante, las expresiones y conexiones rebeldes a las significaciones dominantes. Yo creo que acá está un poco la clave de todo lo que venimos diciendo. El rostro, un poco lo que ustedes están viendo acá, podría ser el rostro, pero lo que importa es que no es un rostro individual. Lo que importa es que en ese rostro se genera un diagrama, lo que dicen ahí, una zona de frecuencias, de probabilidades que organizan un sentido, pero que sobre todo y principalmente anulan, neutralizan toda posible percepción rebelde, ¿no? Que se pueda tener, expresión rebelde, pero percepción de esa rebeldía. Eso también me parece que es interesante para poder pensarlo. Es decir, cuando uno muestra el rostro, está
no solo consolidando una identidad, sino también anulando las formas de la rebeldía, que en este caso son del anonimato, sobre todo, ¿no? Y en este punto, bueno, lo interesante es poder pensar esos dos conceptos que están plegados dentro del concepto de rostridad o de la máquina de rostridad, que es la que vamos a mencionar hace un breve, es la idea de pared blanca y agujero negro. Pared blanca pensado como la matriz, vendría a ser la pared por donde impacta el sentido y se genera la significación, y agujero negro donde aparece la subjetividad como aquella que absorbe toda la variación. Entonces, en ese doble juego me parece que tenemos la clave de la máquina de rostridad. Se establece una pared blanca donde rebotan todos los sentidos, ¿no? Y me los devuelven casi como una forma monológica, y a su vez, permanentemente, el sujeto, el yo, el ego, pongámosle el nombre que quieran, que me va a estar devolviendo a mí mismo la absorción de cualquier tipo de diferencia. Por eso el rostro neutraliza las expresiones de rebeldía. Ahora, lo que van a decir inmediatamente en la página 174 es: el rostro es redundancia. Porque en esa diagramatura está repitiéndose permanentemente, diciéndose a sí mismo permanentemente. El rostro construye la pared que necesita el significante para rebotar, constituye la pared del significante, el marco o la pantalla. El rostro labra el agujero que necesita la subjetivación para manifestarse, constituye el agujero negro de la subjetividad como conciencia o pasión, la cámara, el tercer ojo. Hay una expresión que habitualmente se utiliza, que es cuando aparece esta idea de mírame cuando te hablo. Es decir, el mírame cuando te hablo como expresión es puntualmente poder encontrar en el rostro del otro una pared blanca que me devuelva a mí mismo la importancia de lo que estoy diciendo. Entonces ahí también hay un efecto muy inmediato de esto que se está planteando. Y como citación inmediata, esperen. Ahora sí, volví. Lo que se va a citar de manera muy, muy concreta es la referencia para esta rostridad, es el primer plano del rostro en el cine. Y uno de los primeros rostros que acá en el libro En 1000 mesetas no aparece, creo, mencionado, yo creo que no, pero es una película que Deleuze va a trabajar bastante en el primer tomo de sus libros sobre cine, de Imagen-Movimiento. En Imagen-Movimiento, Imagen-Tiempo son los dos libros. Después están los 4 tomos de las clases de Deleuze que están publicados por la editorial Cactus y que son unos ladrillos enormes. Es decir, hay mucho material todavía para poder trabajar ahí, pero que en el tomo 1 de Imagen-Movimiento, Estudios sobre Cine 1, se va a trabajar mucho esta película de 1928 que se llama La Pasión de Juana de Arco, que es una película francesa dirigida por Karl Dreyer, o Dreyer en danés, es un cineasta danés, y porque va a ser una película muy, muy propia por los primerísimos planos del rostro, ¿no?, de Juana de Arco. Entonces van a estar todo el tiempo jugando un poquito con esos primeros rostros de esa película. Como diríamos cualquier tipo de primer rostro a lo largo de la historia del cine, pero esa va a ser una de las referencias inmediatas que va a aparecer en Deleuze, sobre todo. Entonces dicen: el primer plano de un rostro oscila entre dos polos. Hacer que el rostro refleje la luz, que esa va a ser una de las características de Juana de Arco como plano blanco. O al contrario, marcar las sombras hasta hundirlo en la más implacable oscuridad. Y asimismo, una de las películas que también hemos mencionado en otro de los videos que estuvimos haciendo, si mal no recuerdo, esperen que lo busco, pero creo que es en la meseta sobre algunos regímenes de signos, que es la 5ª, donde va a aparecer el rostro del doctor Mabuse, ¿no? Esa película de Fritz
Lang que utilizamos en su momento. No, en la 4. A ver, así seguro. Pero ahí aparecía y van a ver que en ese, si bien no es un primer plano como tal, pero podemos encontrar en esa figura, esto no es un primer plano, pero a lo que podríamos hacer referencia, un rostro que aparece en la profundidad implacable de la oscuridad. Esa sería como otra de las referencias que podríamos pensar al respecto de ese primer plano en su doble concepción, ¿no? Es decir, en la plenitud de un intenso blanco o hundido en la implacable oscuridad. Por tanto, la máquina de rostridad, los rostros concretos nacen de una máquina abstracta de rostridad que va a producirlos al mismo tiempo que proporciona el significante, su pared blanca, a la subjetividad, su agujero negro. Pueden venir dos ejemplos. Como siempre, y casi habitualmente en toda Mil Mesetas, va a hablar de Kafka, pero una novedad, sí, más allá de Kafka, va a hablar de Nijinsky y se va a hablar de la danza, entonces me parece que ahí hay una novedad. Después, en esa misma página van a encontrar, es decir, página 175, creo. Sí, 175. Se va a hablar de la psicología americana y se va a hacer una serie de ejemplos, una secuencia de ejemplos donde se va a mencionar a Isaac Auer, a Lewin y a Spitz como distintas investigaciones que se realizan sobre esa forma del rostro o de la rostrificación que dan cuenta de que esto también puede ser estudiado tranquilamente desde la psicología, sobre todo con la cuestión de lo propioceptivo. Ellos hacen mucha referencia a esta cuestión de la visión, pero como si fuera una visión táctil, propioceptiva, y se va a hacer referencia al sueño y al rostro materno y demás. No me quiero detener mucho en esto, pero para poder avanzar sobre otras cuestiones, el rostro, dicen en la página 176, es una superficie, y esto también es otro punto interesante. El rostro es una zona de frecuencias, pero también es una superficie, rasgos, líneas, arrugas, rostro alargado, cuadrado, triangular. El rostro es un mapa, ¿no? Esto también era un punto importante. Y acá, en esa misma página 176, se hace referencia al cuerpo, ¿no? Acá aparece esta idea que mencionábamos al principio de la relación, cómo es la relación entre rostro y cuerpo. Porque también nos va a pasar que evidentemente tenemos una historia con respecto a lo corporal donde el rostro pareciera ser que no es el cuerpo. El rostro aparece como algo más allá del cuerpo. De hecho, nuestra reciente figura reiterada de las imágenes en relación a la pandemia y cómo desde la docencia se han proliferado rostros virtuales por muchos lados, y los dispositivos de reconocimiento facial también, hay que decirlo, van constituyendo evidentemente una descorporalización. Esto para mí es algo clave. Y después también algo que podemos rastrear incluso desde la novela 1984 de George Orwell en adelante, pensando en, por ejemplo, una de las películas mainstream muy similares que intenta representar esto, esa historia vinculada a V de Vendetta o V de Venganza, donde los rostros siempre de los dictadores aparecen como plenos, ¿no? Son rostros plenos, grandes rostros. No es menor esto, porque lo que se está diciendo ahí es que ese rostro también no tiene cuerpo, o en todo caso ese cuerpo está absorbido por el rostro. Pero lo interesante de fondo es poder dar cuenta de que generalmente el rostro anula la presencia del cuerpo. Entonces lo que van a decir en la página 176, y más allá de los análisis dicen, el rostro solo se produce cuando la cabeza deja de formar parte del cuerpo, cuando deja de estar codificada por el cuerpo, cuando deja de tener un código corporal polívoco multidimensional, cuando el cuerpo, incluida la cabeza, está descodificado y debe ser sobrecodificado por algo que llamaremos rostro. Dicho de otro modo, la cabeza
todos los elementos, volumen, cavidad de la cabeza deben ser rostrificados. Ningún antropomorfismo, dicen en continuación, la rostrificación no actúa por semejanza, sino por orden de razones. Es una operación mucho más inconsciente y maquínica que hace pasar todo el cuerpo por la superficie agujereada y en la que el rostro no desempeña el papel de modelo o imagen, sino el de sobrecodificación para todas las partes descodificadas. Es decir, dicho de otro modo, pareciera ser que el rostro expone una especie de absorción de toda la corporalidad que sobrecodifica todo lo que descodifica del cuerpo. Es decir, el cuerpo queda completamente descodificado en el rostro, pero lo sobrecodifica al mostrarlo, ¿no? Como ese diagrama de líneas, de arrugas, etc. Entonces, lo que vamos a decir en la página 176 también es que la cuestión es saber en qué circunstancias se desencadena esa máquina. Ahí está la pregunta esquizoanalítica, la pregunta pragmática, la pregunta por el hacer, ¿no? Es decir, ¿cuándo? Dice, la cuestión es en qué circunstancias se desencadena esta máquina, se produce esa rostrificación. Y, por otro lado, algo que también es importante remarcar es que pareciera ser, casi contradictoriamente, que si bien el rostro es lo que nos refleja identitariamente como humanos, dice siempre en ese primer plano, en esa rostrificación, va a haber algo absolutamente inhumano en el rostro. Y eso también es pleno para poder pensar esto. Va a tener sentido después en un rato. En esa misma página se va a hablar entonces de cuál sería el procedimiento, o en todo caso, a qué apostaríamos un poco, y la intención siempre va a ser deshacer el rostro. Así como que hay que hacerse un cuerpo sin órganos, hacerse un cuerpo sin órganos es deshacer el rostro. Y dicen, si el hombre, entiéndase, el ser humano, tiene un destino, ese sería el de escapar al rostro. Deshacer el rostro y las rostrificaciones, devenir imperceptible, devenir clandestino, no por un retorno a la animalidad, ni tan siquiera por retornos a la cabeza, como decir el tótem, entre otros, sino por devenires animales muy espirituales, muy especiales, por extraños devenires, en verdad que franquearán la pared y saldrán de los agujeros negros. Es decir, un camino hacia lo asignificante, hacia lo asubjetivo, a lo impersonal, a lo imperceptivo. Todo ese tipo de líneas de fuga de la identificación, de la reafirmación del sentido y la subjetividad, nos llevan a que esta deshacer el rostro no es que será una especie de fragmentación que puede devenir en lo que podemos considerar una especie de Frankenstein, ¿no? Sino que ese deshacer el rostro es entrar en una línea de variación que es propiamente un cuerpo sin órganos, animado de diferentes movimientos intensivos. Ahí hay alguna clave para poder pensar esto. Porque ese deshacer del rostro, que va a ser muy característico de la pintura de Francis Bacon, por eso Deleuze trabaja mucho a Francis Bacon, porque aparece figurativamente la zona de intensidad del rostro puesto en variación, ¿no? Esto es uno de los temas fundamentales. A ver si, bueno, les mostraría el libro de Bacon en una edición muy particular que tengo, se lo voy a mostrar. Espérenme dos segundos y lo muestro. Lo tengo acá en esta edición en 2 tomos, así, no sé si se alcanza a ver, lo voy a poner así porque es bastante grande, pero en esta edición de 2 tomos pueden encontrar un típico tríptico, y este es el libro Francis Bacon, La lógica de la sensación, en su edición francesa, en 2 tomos, ahí están los tomos, y donde en uno van a encontrar el texto teórico, podemos decirlo así, y en el otro van a encontrar, esto creo que puede llegar a estar digitalizado, van a encontrar las imágenes de Francis Bacon. Esto es una hermosura para el que nos gusta las artes y la filosofía. Pero no, decía esto, ¿no? Que en Bacon van a poder encontrar eso, y
En ese libro se va a hablar mucho del concepto de histerización. Ese también es interesante para pensarlo, cómo histerizar los rostros, que esto no aparece acá en esta meseta, pero muy particularmente lo vamos a encontrar en un montón de procedimientos estéticos que histerizan, es decir, mueven intensamente los rostros hasta deshacerlos. Ahora, si esto se entiende, es decir, el movimiento, vamos a decir esto, la idea de cuerpo sin órganos pensado como un movimiento de diferencias intensivas, da cuenta de que el movimiento más lento no es el menos intenso ni el último en producirse o suceder. Esto es, no es por velocidad o aceleración, porque esto también puede caer en esta cuestión de deshacer el rostro es acelerarlo, pensando en que en estos tiempos vivimos acelerados y habría que ir a pensar si en estos tiempos de aceleración no estamos tratando de rostrificarnos para no perdernos en ese acelere, sino que quizás lo que deshace el rostro es los procedimientos de lentitud. Ahí habría que, es una pregunta que queda seguramente abierta. El cuerpo, dicen en la página 177, no tiene nada que ver con objetos parciales, no es Frankenstein, bueno, ni Melanie Klein, etcétera, sino con velocidades diferenciales. Hay que hacerse un cuerpo, esos movimientos son movimientos de desterritorialización, ellos son los que hacen al cuerpo un organismo animal o humano. También, y esto es otra de las líneas de trabajo que va a aparecer en esta meseta, es que dentro de las desterritorializaciones, una posiblemente absoluta, caiga, bueno, o derive, vamos a decirlo así, en una especie de venir del rostro en el paisaje. El paisaje acá va a tener esa misma función de un mundo desterritorializado. No es la foto del paisaje que estamos sacando, no, esto está claro, sino un cierto paisaje. Acá se va a hacer mucha referencia también en el libro sobre pintura, de las clases de pintura, es un libro que sacó Cactus, sobre todo a Turner, ¿no? Este pintor del romanticismo, donde los cuadros que aparecen parecen una especie de bruma permanente que hay pero también es una densidad del paisaje que aparece ahí que nos permiten dar cuenta de que está permanentemente desterritorializado. Dice, en el primer plano cinematográfico trata fundamentalmente el rostro como un paisaje. Así se define agujero negro y pared blanca, pantalla y cámara. No hay rostro que no englobe un paisaje desconocido, inexplorado. No hay paisaje que no se pueble con un rostro amado o soñado, que no desarrolle un rostro futuro o ya pasado. Esta frase que está en la página 178 me parece bellísima porque, y sobre todo y fundamentalmente, porque encontramos en esos rostros que impactan, que develan mundos, ¿no? Es decir, un rostro aparece como un rostro de mundo. Pero fíjense que cuando ese rostro aparece, ese es el rostro amado, el rostro soñado, el rostro futuro, el rostro pasado, etc. Absorbe el cuerpo para ampliarlo a un paisaje de mundo. Entonces ahí me parece que también hay una clave linda para poder pensar esto de que no es una rostrificación ahí, sino lo que hay es un devenir paisaje de un rostro que lo hace devenir, desterritorializarse absolutamente. Si esto está, vemos que en la página 179-180 tenemos teoremas de desterritorialización o proposiciones maquínicas. Ahí no sé si se va a terminar escuchando, pero no importa, yo sigo mientras le cambio la yerba al mate. Y vamos a encontrar un teorema, son 4 teoremas que aparecen, y un primer teorema, ahí los vamos a repasar. Esperen, ahí volví. Decíamos, hay 4 teoremas, un primer teorema al que van a mencionar, teoremas de desterritorialización o proposiciones maquínicas. El primer teorema dice, uno nunca se desterritorializa solo. Como mínimo siempre hay 2 términos, mano, objeto de uso, esto, boca, seno, rostro, paisaje.
Siempre hay díadas que se pliegan en un devenir, en un bloque de sensaciones, y cada uno de estos dos términos se reterritorializa en el otro. Segundo teorema. De dos elementos o movimiento de desterritorialización, el más rápido no es forzosamente el más intenso o el más desterritorializado. No hay que confundir la intensidad de desterritorialización con la velocidad de movimiento o de desarrollo, un poco lo que decíamos recién sobre el acelere. A veces lo lento, hay movimientos lentos que son súper intensos y al revés. Por lo tanto, dicen, el más rápido conecta su intensidad con la intensidad del más lento, la cual, en tanto que intensidad, no le sucede, sino que actúa simultáneamente sobre otro estrato o sobre otro plano. Y el tercer teorema y el cuarto, ya ahí van a decir, el menos desterritorializado se reterritorializa en el más desterritorializado. Repito, el menos desterritorializado se reterritorializa en el más desterritorializado. Fíjense, acá hay un ejemplo muy claro. Pareciera ser que uno piensa en el campo docente y a veces la persona que está menos desterritorializada, podemos decir, por ponerlo en una de las tantas formas de la desterritorialización, en una especie de descompensación anímica, que está un poco más estable, se reterritorializa al poder contener a un estudiante o a alguien que está en otro proceso de mayor desterritorialización relativa, ¿no? Que se siente mal, alguien que se descompone. Un estudiante que se descompone, uno va, trata de acompañar, le dice algunas cosas. Entonces ahí hay un proceso que yo, que estoy menos desterritorializado, me reterritorializo en el más desterritorializado. Se establece así un segundo sistema de reterritorializaciones, vertical, dice, de abajo arriba. En ese sentido, no solo la boca, sino el seno, la mano, el cuerpo en su totalidad y hasta la herramienta están rostrificados. La mano, el seno se reterritorializan en el rostro, en el paisaje, están rostrificados y a la vez paisajizados. Diríase que me miran, dice, ¿no? Parece ser que cuando un objeto, este es otro de los ejemplos que dan, una casa, un utensilio, dicen, un objeto, una ropa, diríase que me miran, ¿no? Es decir, esto que parece que el objeto está menos desterritorializado que uno. Entonces eso se reterritorializa en uno que está desterritorializado. No porque se parezca a un rostro, sino porque están atrapados en el proceso de pared blanca agujero negro. Y el cuarto teorema, la máquina abstracta no se efectúa pues únicamente en rostros que produce, sino también en grados diversos, en partes del cuerpo, ropas, objetos que ella rostrifica según un orden de razones. Y esto nos va a llevar, dicen, en estas especies de reterritorializaciones y desterritorializaciones, perdón, a la cuestión del poder. Y van a decir, está el poder materno, está el poder pasional, el poder político, el poder del cine, el poder de la tele, un montón de poderes que no, de donde esto aparece como, bueno, otra vez, reterritorializaciones, desterritorialización en ese juego. Eso tiene un orden de razones que va configurando una red de poderes. Y dicen, no es una cuestión de ideología, sino de economía y de organización de poder. Por supuesto, nosotros no decimos que el rostro, la potencia del rostro engendre el poder y lo explique. Esto me parece que es fundamental. Nosotros no decimos que el rostro, la potencia del rostro, engendre el poder y lo explique. Por el contrario, ciertos agenciamientos de poder tienen necesidad de producir rostro. Podemos decir, en nuestro caso, tenemos un presidente que puede llegar a marcar lo que puede decir ese presidente, engendra poder y lo explica por las formas en que piensa ideológicamente, sino que ciertos agenciamientos de poder, llamémosle derecha global, ultraderecha, capital financiero internacional, etcétera, una serie de agenciamientos de poder tienen necesidad de producir un rostro. Y ahí aparecen estos rostros presidenciales, referentes intelectuales, etcétera,
referentes de innovación tecnológica y demás, que le ponen rostro a un agenciamiento de poder que se viene tejiendo, que se viene realizando mucho anteriormente. Lo interesante de esto es que este cuerpo, acá donde van a hacer referencia a cómo esto que aparece como un ejercicio de poder que, junto con lo que podríamos llamar, lo que pueden decir otras y otros autores, como Isabel Stengers o Silvia Federici, etcétera, donde aparecería ser que este agenciamiento de poder, que demanda rostridad, está prefigurado en una especie de trama mágica o brujeril, es decir, donde el capitalismo trae un embrujo capitalista. También podemos decir que hay devenires chamánicos de estas desterritorializaciones que deshacen los rostros. En ese sentido, el devenir animal, el devenir vegetal, el devenir mineral, el devenir imperceptible, el devenir asignificante, el devenir impersonal, son todas formas que entran dentro de un plano, vamos a decir en estos términos, de un devenir muy espiritual, ¿no? Pero no por espiritual menos material, al contrario, espiritual acá funciona como una especie de interioridad profunda, de sensibilidad que se expande en las formas materiales de una transformación material, ¿no? Y esto para mí es interesante, porque acá no hay dicotomía entre materia y espíritu, o entre cuerpo y alma. Ahí está el otro punto también clave. El devenir chamánico, el devenir animal, el devenir brujo, el devenir espiritual del animal que conlleva, es profundamente material en los términos en que transfigura los modos de vida. Entonces van a decir esto: no hay realmente menos espiritualidad en estos devenires animales, pues los devenires animales se basan en un espíritu animal, espíritu jaguar, espíritu pájaro, espíritu ocelote, espíritu tucán, que toman posesión del interior del cuerpo, penetran en sus cavidades, llenan volúmenes, en lugar de hacerle un rostro. Yo pensaba mucho, ahora que lo estaba leyendo, en el rostro de los adivinos, que siempre son representados como rostros desfigurados, ¿no? El primero que se me venía, más allá de las figuras míticas, pensaba en la serie Vikingos y cómo al brujo que se le consulta en los augurios y el destino, siempre está con una capucha a medio tapar. El primer rostro es en la profundidad, ¿no? Es de esa oscuridad, y a su vez es un rostro desfigurado, no es un rostro humano, ¿no? Hay esto que decíamos hoy, hay algo tenebrosamente inhumano en esos rostros, que están muy vinculados al doble plano que genera el brujo chamán, que entra y sale de lo espiritual. Entonces dicen, los casos de posesión expresan una relación directa de las voces con el cuerpo, no con el rostro. Las organizaciones de poder del chamán, del guerrero, del cazador, son frágiles y precarias, son más espirituales, cuanto que pasan por la corporeidad, la animalidad, la vegetalidad. Entonces, si eso, digamos, como para hacer un rápido resumen, la cantidad de formas que toma esta máquina abstracta de rostridad, también a su vez nos demanda un devenir animal que es espiritual, pero también que es chamánico, que es brujo, que es bruja, en los términos en los que va a funcionar esa desfiguración del rostro. Vamos con eso. Ahora, en la página 181 va a aparecer lo que instauraría, o ha sido instaurado, como ese gran rostro representativo, ese gran rostro identitario, ese gran rostro que es solo rostro y que rostrifica todo lo que se desterritorializa del cuerpo y de los cuerpos. Ese gran rostro que no es universal, dicen, ni siquiera es del hombre blanco, puesto que el rostro es el propio hombre blanco. Es decir, en este caso, mi rostro como hombre blanco no es
el rostro del hombre blanco es el rostro propio del hombre blanco, con sus anchas mejillas blancas y el agujero negro de los ojos, dice. Bueno, si ustedes ven después las figuras que aparecían con Mercier en este libro de los rollos o de los papiros, no me acuerdo ahora el nombre que utilizaba, los pergaminos mágicos etíopes, ahí están esas figuras, es el blanco y además los grandes ojos como dos agujeros negros, ¿no? Es el rostro de Cristo, el rostro del europeo tipo, dicen, ¿no? Acá hay una línea fuerte de lo que nosotros vamos a llamar, o bueno, lo que muchos van a llamar los procesos de blanquitud o de blanqueamiento, de racialización. Entonces, vamos a decir, resumiendo esto, la rostridad tiene una función biunivocización, utilizan un término raro, o de binarización, que va a estar jugada en este ordenamiento central del agujero negro y la máquina abstracta de rostridad que desempeña un papel de respuesta selectiva o de opción, ¿no? Estas son ese doble juego. ¿Qué sería esto? Vamos a repasarlo. Página 182. Doble función, ¿no? De binaria que tiene la máquina de rastridad. El agujero negro actúa como ordenador central. Cristo, tercer ojo, acá, ¿no? Que se desplaza sobre la pared o la pantalla blanca como superficie general de referencia. Cualquiera que sea el contenido que se le dé, la máquina va a proceder a la constitución de una unidad de rostro, de un rostro elemental en relación biunívoca con otro. Es un hombre o una mujer, un rico o un pobre, un adulto o un niño, un jefe o un subordinado. Es decir, el rostro marca entonces esa procedencia de raza, de clase, de género, de sexualidad, de todas las posibilidades que tenemos de existencia y de reconfiguración en función de una cierta productividad. Y la segunda dimensión de esta máquina de rostridad se desempeña en un papel de respuesta selectiva de opción. Ahí dice, dado un rostro concreto, la máquina juzga si pasa o no, es decir, este juego, ¿no? Bien kafkiano, por cierto, si se ajusta o no, es una especie de filtro que permite habilitar o no, ¿no? El test de blanquitud, el sí o el no. El ojo vacío del agujero negro absorbe o rechaza, como un déspota medio chocho, dicen, sigue haciendo un signo de asentimiento o de rechazo. Con esto llegamos a un punto importante para la máquina de rostridad. La máquina de rostridad en el sistema educativo es la normalización, pero en todo el sistema es la normalización. Y lo que van a decir en la página 183 es que la máquina de rostridad no se contenta con casos individuales, sino que procede tan generalmente como en su primer papel de ordenar normalidades. Impecable esto. Piensen, o yo pienso, se me viene todo el tiempo esto del retorno a la normalidad. Es decir, cómo es que después de la pandemia, tan livianamente, se deseó la normalidad. Bueno, ahí habría que ir a preguntarse un montón de cosas, sobre todo porque qué pasó con los rostros o ese tipo de rostrificaciones que se fueron configurando a partir de la prepandemia, o sea, la existencia antes de la pandemia. Si uno pone año cero rostridad, bueno, habría que pensar 2020 pandemia como el punto, ¿no? Podríamos decir, hoy estamos en el año quinto de la nueva era pospandémica. No sé, inventar ahí una serie de nuevo calendario, no antes y después de Cristo, sino antes y después de la pandemia. Pero sobre todo esta idea de que la máquina, bueno, la máquina de rostridad lo que hace es ordenar normalidades. Y eso también me parece clave para poder pensar el sistema educativo, sobre todo, el sistema de las artes, bueno, etc. Página 183 va a aparecer algo recurrente también en las últimas mesetas que estuvimos leyendo, que es el tema del racismo. Dicen, si el rostro es Cristo, es decir, el hombre blanco medio cualquiera,
las primeras desviaciones, las primeras variaciones tipo son raciales. Hombre amarillo, hombre negro, hombre de segunda, etc. Es decir, para poder distinguir, no es decir, un poco pasa con el fútbol. El fútbol femenino, hay que aclarar, ¿no? Entonces sigue habiendo en la normalización el parámetro. El fútbol va a ser siempre, o en principio, masculino, y tenemos la necesidad de decir fútbol femenino, ¿no? El racismo procede por determinación de las variaciones de desviación en función del rostro hombre blanco, que pretende integrar en ondas cada vez más excéntricas hacia afuera y retrasadas los rasgos inadecuados, unas veces para tolerarlos en tal lugar y en tales condiciones, en tal gueto, otras para borrarlos de la pared que nunca soporta la alteridad. El racismo jamás detecta las partículas de lo otro, propaga las ondas de lo mismo hasta la extinción de lo que no se deja identificar. Este párrafo que está en la página 183 es fundamental. Cómo opera el racismo, un poco lo que estamos viendo ahora, ¿no? En la cantidad de calificadores y calificaciones que van a aparecer sobre lo otro y la distinción sobre eso otro, se va a tolerar en algunos casos, en otros se va a tratar de eliminar de manera drástica y ahí encontramos, ¿no? El racismo hace horas, diría, porque no alcanza días, sabemos de esta especie de organización ilícita que se dio allá en Murcia, en ese pueblo Torre Pacheco, creo que, si mal no recuerdo, donde un grupo de ultraderecha, los ultras, que se llaman, salieron a cazar musulmanes, sobre todo disidencias, al grito de España cristiana y no musulmana. Entonces, si nosotros tenemos ese tipo de expresiones permanentes de organización, vemos que el racismo, lo que podría llegar a ser la tolerancia de inmigrantes, porque, vamos a decirlo así, juegan bien al fútbol, entonces esos los vamos a respetar, pero si son musulmanes o negros o, no sé, discas, pero no cumplen esa aceptación o esa normalización, evidentemente se los va a tratar de extinguir, y ese es el rasgo racista. Por tanto, van a decir, el rostro de subjetivación, el agujero negro, está pensado como un ojo central, y ese ojo central es portavoz de una gramática de poder. Esto también lo van a decir, la gramática común es inseparable de una educación de los rostros. El bien decir, el buen hablar, el hablar correcto, el hablar respetuosamente, ¿no? Pienso también hoy particularmente a una persona que tiene un cargo jerárquico dentro del sistema educativo. Yo le dije che, y parece ser que me vio de una diferente manera y me vi en la necesidad de comentarle por qué decía che como un gesto de respeto, ¿no? Y sin embargo apareció ese gesto de confusión, de desrostrificación del sentido en la gramática del poder, ¿no? Bueno, esos rostros sujetos, la máquina de rostridad, dicen, no es un anexo del significante y del sujeto, más bien es conexa a ellos y condicionante. Las biunivocidades, las binaridades de rostro refuerzan las otras, y las redundancias de rostro hacen redundancia con las redundancias significantes y subjetivas. Están replicando todo el tiempo, ¿no? Se están autoafirmando. Hay otra, ahora se me viene otra escena de V de Venganza, en el momento en que el periodista del poder, si la vieron, si no, vayan y véanla, él da una especie de discurso en su programa, y después, cuando estaba en su casa, estaba bañando, estaba viendo su discurso a sí mismo y repitiéndolo de manera eufórica en el baño mientras se bañaba, ¿no? Es redundancia pura ese rostro. ¿Qué en común tienen? Perdón. ¿Qué tienen de común la pared blanca y el agujero negro? Es decir, la significancia y la subjetivación, si no es destruir toda polivocidad que se dé en relaciones.
Es decir, absorben en el sentido y en la subjetivación la unilateralidad o la binaridad de ese procedimiento de la máquina abstracta. Eso también es otro punto interesante. Para normalizar, para ordenar las normalidades, y por tanto la decantación del ejercicio pleno y justificado en estos términos del racismo, va a aparecer esta anulación de la polivocidad de los cuerpos, de los sentires, de los pensamientos, etc. ¿Cómo venimos? 50 minutos. Bueno, me tengo que apurar porque voy por la mitad y me quedan un par de páginas, pero bueno, podemos ir en breve cerrando. Página 185 dicen: agenciamientos de poder muy específicos imponen la significancia y la subjetivación como su forma de expresión determinada en presuposición recíproca con nuevos contenidos. Dicho de otro modo, no hay significancia sin un agenciamiento despótico, no hay subjetivación sin un agenciamiento autoritario, no hay combinación de las dos sin agenciamiento de poder. ¿Qué es lo que le agregan a esto que veníamos diciendo? Por supuesto, la significancia es despótica, el sentido es despótico, la subjetivación autoritaria. Lo despótico no implica, anula toda forma otra de poder decir, lo autoritario es la imposición de una manera de ser. La combinación de eso es el agenciamiento de poder. Avanzo un poquito más, vamos a encontrar otra vez la referencia a la máquina de Rothschild en relación a la producción social del rostro y de los cuerpos, algo que ya se ha mencionado. Se va a hacer referencia a la máscara también, como una de las, dicen, asegura la pertenencia de la cabeza al cuerpo, la máscara. Y por tanto poder decir que muy linealmente en la página 186, el rostro es una política blanca, una política racista, una política que es de normalización, una política del bien hablar, una política pulcra, una política que en todo caso está vinculada a todo lo que beneficia el ordenamiento verticalista jerarquizado de los poderes, ¿no? De ahí que aparece la referencia en la página 186-87 otra vez al concepto de año cero. Esto que decíamos que al principio estaba como fecha dentro de la meseta, se va a hacer mención en ese pasaje entre la página 186 y 187. Avanzo un poquito, me salté algunas cosas en relación al destino terrestre, el destino marítimo, lo pueden ir a revisar. Hay algunas referencias estéticas ahí. Y otra vez, por supuesto, el primer plano del cine, donde se hace referencia a Griffith y Eisenstein, el acorazado Potemkin, ¿no? Hay algo ahí para ir a revisar. Otra vez aparece la pared blanca, el agujero negro, y van a ver una buena ejemplificación, que no voy a replicar, insisto, por el tiempo, pero en relación al texto de Proust, ¿no? Tan trabajado por Deleuze, por supuesto, donde va a ser una referencia en Búsqueda del tiempo perdido, de Proust, donde estos procedimientos de los dispositivos significantes en sus tres variaciones de rostridad se va a encontrar en el procedimiento en que como John en relación a Odette se va rostrificando en el rostro de Odette en función de sus mejillas, de sus ojos, y cómo va generando esa relación para poder devenir en algún punto una especie de sujeto pasional, o una condición subjetivo-pasional, con los celos, la beligerancia o la erotomanía, dice de John, y que esa especie de microdevenir o desterritorialización relativa de lo pasional lo va a hacer entrar a John en una especie de devenir absoluto, de desterritorialización absoluta, donde se va a deshacer el propio rostro en los rasgos estéticos autónomos, dicen Deleuze y Guattari, como si la línea de picturalidad recobrara una independencia del otro lado de la pared y a la vez fuera del agujero negro.
¿no? Es la frasecilla, dicen ahí. Y que esto lo van a ver muy reflejado en todo, esto es bien deleuziano, en toda la literatura angloamericana. Piensan en Thomas Hardy, en Lawrence, en Melville, en Miller, ¿no? Y siempre hay unas referencias muy claras ahí en relación al viaje, ¿no? Siempre están ahí con esto del viaje in situ, del viaje de las drogas, ¿no? Por lo tanto, y acá creo que hay un punto sí interesante, bueno, no quiere decir que todo lo otro no sea interesante, al contrario, a mí particularmente me lleva a algo muy cercano, es poder pensar el arte. Acá obviamente hay que volver a los libros de la lógica de la sensación, hay que ir a poder pensar los cursos de la pintura que tiene Deleuze, y sobre todo ya que creo haber mencionado varias veces, al capítulo 7 de qué es la filosofía, donde se hace referencia al arte y la relación con los perceptos y los afectos. Pero para poder pensar que el arte acá ahí es pensado, bueno, crítica clínica también hacen esta referencia, el arte es pensado no tanto como una disciplina estética, si se quiere, sino más bien pensado como un trazado de líneas de vida. Y esto va a tener que ver, sobre todo con la escritura, ¿no? Justo hoy veía a Martín Cohen hacer énfasis en esto de que hay una crítica habitual dentro de los escritores, que se suele decir, sobre todo sobre Borges, o él hacía referencia a Borges, de que por escribir mucho se pierde la vida, ¿no? Se pierde vida por escribir mucho, en los términos de que si estás escribiendo no estás viviendo, ¿no? Y él decía, bueno, no, la escritura es una experiencia de vida. Y hacía referencia, bueno, escribir el Aleph es una experiencia de vida, ¿no? Y él se ponía en juego y decía, yo quisiera tener la experiencia de vida de haber escrito el Aleph, ¿no? O no me acuerdo si era el Aleph u otro cuento. Pero a mí me parece que ahí hay algo interesante también, sobre todo para quienes escribimos, nos dedicamos al pensamiento, pareciera ser que por estar pensando no estamos viviendo. O sea, creo que hay algo ahí para poder pensar, justamente. En la página 192 va a aparecer un párrafo sobre qué es esto de deshacer el rostro, o en todo caso a qué hacemos referencia con deshacer el rostro, que creo que es la gran propuesta de la meseta ante el proceso permanente de rostrificación, de reterritorialización del sentido, de la significancia y de la subjetivación en nuestros rostros. ¿Qué significa deshacer el rostro? Si el rostro es una política, dicen, deshacer el rostro también es otra política, que provoca los devenires reales, todo un devenir clandestino. Deshacer el rostro es lo mismo que traspasar la pared del significante, salir del agujero negro de la subjetividad. El programa, el eslogan del esquizoanálisis deviene ahora: buscad vuestros agujeros negros, vuestras paredes blancas, conocedlos, vamos a decir, bueno, conózcanlo, conozcan sus rostros. Esa es la única forma de deshacerlos, de trazar sus líneas de fuga. Ahí lo pasé le saqué el vuestros. Pero un poco también lo que decíamos en la meseta anterior, cuando hacíamos referencia a esto de mimar los estratos. No es negar los estratos, no es negar los rostros. Es meterse tanto profundamente en la dinámica con la que se rostrifica, con la que se estratifica lo orgánico, el significante, la subjetivación, etc., que nos permita conocer muy íntimamente los procedimientos del poder para poder desestratificarlos o generar las resistencias o las contraconductas, diría Foucault, para poder generar esa reexistencia que es la línea de fuga. Y para esto, dicen, hay que inventar nuevos usos a las rostrificaciones. Hagan otras nuevas y apunten bien. Dicen que se pudran las viejas armas, hagan otras nuevas y apunten bien. Un lindo llamamiento ese. Llegamos así medio al final, cumplimentando casi la hora de este recorrido. Y en el resumen, hay un resumen que aparece en la página 193-194, y dicen lo siguiente: los dos estados distintos de la máquina abstracta, una vez es incluida en los estratos en los que
asegura desterritorializaciones que tan solo son relativas o desterritorializaciones absolutas que, no obstante, siguen siendo negativas. Otras, por el contrario, desarrolladas en un plano de consistencia que le confiere una función diagramática, un valor de desterritorialización positiva, como la capacidad de formar nuevas máquinas abstractas. Unas veces la máquina abstracta, en tanto que lo es de rostridad, va a orientar los flujos hacia las significancias y subjetivaciones, hacia nudos de arborescencia o agujeros de abolición. Otras, por el contrario, en tanto que efectúa una verdadera desrostrificación, libera, por así decir, y utilizan el término tête chercheuse, es decir, cabezas buscadoras, que deshacen a su paso los estratos. Las cabezas buscadoras es un poco lo que acá en Argentina llamamos los petardos estos buscapiés, ¿no? Que van por el ras de la superficie trazando aleatoriamente rasgos brownianos, podríamos decir, ¿no? El trazado de los movimientos brownianos por el piso. Entonces están ahí. Eso es una desrostrificación. Deshacen el ordenamiento de los cuerpos cuando salta un buscapié. Entonces dicen, perdón, paso por los estratos que traspasan las paredes de significancia y hacen brotar agujeros de subjetividad, abaten los árboles que, en provecho de verdaderos rizomas, y dirigen los flujos hacia líneas de desterritorialización positiva o de fuga creadora. Por eso, en la última página 194, se va a hacer referencia a los rizomas una vez más. Y van a decir, pero cada rasgo liberado de rostridad hace rizoma con un rasgo liberado de paisajidad, de pictorialidad, de musicalidad. El arte. No una colección de objetos parciales, sino un bloque viviente. Una conexión de tallos en los que los rasgos de un rostro entran en una multiplicidad real, en un diagrama con un rasgo de paisaje desconocido, un rasgo de pintura o de música, que son entonces efectivamente producidos, creados, según cuantos de desterritorialización positiva absoluta, y ya no evocados ni recordados según sistemas de desterritorialización. Hacer rizoma es posiblemente el gran gesto de deshacer el rostro. Y hacer rizoma, en estos términos, acá está conectado con la paisajidad, picturalidad, musicalidad, yo diría, no sé, gestualidad, ¿no? O tactalidad del cuerpo que se mueve también desrostrificando la figuración. Hay un procedimiento que en danza se utiliza mucho, que es el de danzar con un pasamontañas, entonces parece ser que no hay referencia del rostro que ordene, sino que es parte de una forma no rostrificada del cuerpo. Ahí podríamos encontrar una referencia. Y por último, y ya terminando y llegando también una hora, por supuesto, la última referencia en relación a la inhumanidad. Si me siguen la cuenta, diríamos las máquinas abstractas de rostrificación que subjetivan y generan la significancia, o significativan serían, pero la significancia y la subjetivación producen el rostro blanco, el rostro hombre, ¿no? El europeo tipo, decían por ahí. Y que eso va a ser efectivamente el rasgo característico de lo humano, es decir, si hay un rostro que es el rostro de Cristo, es el rostro de la humanidad, ¿no? Es el rostro que en principio es blanqueado, y ustedes sabrán por qué, por supuesto, porque Cristo en estos términos no era blanco, era palestino, entonces tenía rasgos no blancos, pero fue blanqueado. Y esa blanquitud va a estar figurada como el proceso de humanidad, ¿no? De humanización. Y esto lo vamos a ver reiteradas veces, ¿no? Personas que que tienen características no humanas, que pasan por un proceso de aseo, de educación, de logro de un trabajo, de un montón de procedimientos de normalización, se humanizan, ¿no? Y se humanizan, y en los términos del capitalismo en el que estamos, humanizarse significa tener capital de consumo o potencia de consumo.
o poder adquisitivo, llámenla como quieran. Lo que van a decir acá entonces, solo hay en un rostro inhumanidades. El hombre, decirlo así, el hombre solo está hecho de inhumanidades, pero muy diferentes y según naturalezas a velocidades muy diferentes. La inhumanidad primitiva, la del rostro, es toda la polivosidad de una semiótica que hace que la cabeza pertenezca al cuerpo, a un cuerpo ya relativamente desterritorializado, en conexión con devenires espirituales animales. Más allá del rostro todavía hay otra inhumanidad, no de la cabeza primitiva, sino la de las cabezas buscadoras, esto que decíamos hace un rato, en las que los máximos de desterritorialización devienen operatorios, las líneas de desterritorialización devienen positivas absolutas, formando devenires nuevos extraños, nuevas polivosidades. Y terminan con esto que es una belleza, muy similar al final de la meseta 1, de Rizoma, ¿no? Que también es muy plena en figuras poéticas, pero reales, materiales. Van a decir, devenir clandestino, hacer por todas partes rizoma, para la maravilla de una vida no humana a crear. Rostro, amor mío, pero por fin convertido en cabeza buscadora. Año zen, año omega, año. Habrá pues que concluir hablando de 3 estados, no más, cabezas primitivas, rostro Cristo, cabezas buscadoras. Para mí me parece un cierre bellísimo, incluso para poder pensar en esta pregunta que también aparecía en la otra meseta en relación a cómo nos salimos de los puntos de subjetivación que nos hacen pensar en la lógica de este tiempo, también si no hay que desrostrificar en estos haceres rizomas o devenires animales espirituales brujos que nos permitan desestabilizar esos patrones de humanización permanente que nos hacen ir a buscar cotidianamente las respuestas a un proceso de humanización que ya está terriblemente racializado, blanqueado, asquerosamente capitalizado y demás. Con esto terminamos entonces una especie de repaso conceptual de la meseta 7, año 0, rostridad, y que espero que les haya servido para poder seguir pensando los cuerpos, el pensamiento de Deleuze y Guattari, y sobre todo abrir con esta idea de los devenires la larga meseta. Esta sí va a ser una meseta extensa y compleja, la meseta 10, que es la meseta sobre los devenires, que vamos a estar trabajando en breve en el grupo. Recuerden, el cuarto sábado de julio, en este caso nosotros nos vamos a reunir en la primera semana de agosto, porque hay vacaciones y postergamos una semana, pero que en breve estaremos pensando a nivel grupal y de manera presencial y virtual, así que si se quieren sumar avisan, y por supuesto, bueno, nada, en breve vendrá un video para poder pensar, ahí sí un video extenso, porque seguramente ese video va a durar como 2 horas, la meseta de los devenires. Bueno, les agradezco la escucha un montón y en breve nos estaremos viendo. Gracias.